¿Qué tal mis niños? ¿Cómo están de tercer grado del Colegio de Guadalupe, de Zapayal? Seguimos con las clases virtuales y esta semana es de repaso del Virreinato del Perú. Vamos a hablar un pequeño repaso, ¿sí? Del Virreinato del Perú. Tú sabes que tras la muerte de Atahualpa, los españoles empezaron a gobernar el Tahuantinsuyo, ¿cierto? Con la nobleza del Inca. Pues hubo muchos cambios donde los indígenas fueron obligados a practicar sí o sí la religión católica y dejar sus creencias. Tuvieron que trabajar para los españoles. Todo lo que ganaban le daban a los españoles, por lo mucho que tuvieron que abandonar sus tierras para poder administrar mejor los territorios que conquistaban en ese tiempo, en el siglo XV. Dice que también se organizaban los virreinatos para gobernar. ¿Quién nos gobernaba? En ese tiempo un virrey nos gobernaba, que era mandado por el rey de España. Dice que esto duró más de 300 años, según la historia, ya que convivieran españoles, indígenas, afroamericanos. La convivencia pues no fue fácil, ya que hubo mucha influencia en las costumbres de unos a otros. Entonces sabemos que en este mapa del Perú, todo lo que está de color verde fue el virreinato del Perú. Mientras que el virreinato del Río de la Plata fue menor. Para que tú te das cuenta cómo era el virreinato del Perú. Todos ellos gobernaban, tenían una gran influencia. Dice que el virreinato del Perú tenía una extensión inmensa. Se extendía desde Panamá por el norte hasta Chile por el sur. Las únicas zonas de América del Sur, tú sabes que aquí está nuestro Perú, y todo esto, ¿qué continente es? América del Sur, que no estaban dentro de sus límites, ya que Brasil, las provincias no descubiertas todavía, era parte llanura de la amazónica, y también la gobernación de Venezuela, actual República de Venezuela. Es donde el virreinato de Nueva España, su extensión geográfica superó los límites del Imperio Incaico. Mira que en Cusco también ellos, en la época del Inca, también ganaban territorios, pero era poco. En cambio, con el virreinato, como dice, superaron los límites de los incas. Acá quiero que observes donde dice máxima extensión nominal del virreinato del Perú. Todo esto es mirar verde claro. Pero al final tuvieron esto nada más, el verde oscuro, su extensión final. Interesante, ¿no? ¿Cómo era la sociedad colonial en ese tiempo? Dice que la República de los Españoles, teníamos acá las peninsulares. Eran los españoles que vinieron a América. Hoy en día nosotros decimos que son extranjeros, ¿cierto? Cuando vino un venezolano, un ecuatoriano, decimos, oh, extranjeros. Pero en ese tiempo le llamaban peninsulares. Los criollos. ¿Quiénes eran los criollos? Hijos de españoles nacidos en América. O sea, todos sus hijos de los españoles y que habían nacido acá en América eran criollos. Es como que tú naces acá en el Perú, que eres peruano, ¿cierto? Pero en ese tiempo eran criollos, solamente los hijos de los españoles. Ahora, ¿cómo era la República de los Indios? Dice que los indios nobles eran descendientes de los incas o curacas. El indio del común, pues los que vivían en las reducciones. Castas, los mestizos, eran los hijos de español con una india. Pues en ese tiempo, pues no había la etapa del enamoramiento, ¿no? De repente pregúntale a tu papá, a tu mamá, ¿cómo se conocieron? De repente tu papá le regaló una flor, le invitó a salir, conversaron, se enamoraron y naciste tú. Pues en ese tiempo no era así.
Los españoles agarraban a la fuerza a la India. Hoy en día es como que nosotros decimos violación, ¿no? Es cuando hay una persona agarra tu cuerpo y que tú sabes que nadie tiene por qué agarrar tu cuerpo, solamente tú o tu mamá. De ahí nadie tiene que agarrar tu cuerpo. Pues en ese tiempo no, los españoles agarraban a las indias, los agarraban de los pelos y ¡pum! Y los hijos eran llamados mestizos. Ahora, ¿qué pasaba si el español se metía con una negra? La agarraba de los pelos a la fuerza, sus hijos eran mulatos. ¿Mm? Ahora, ¿qué pasaba si los hijos de los negros se metían con una india? Pues salían zambos, como el negro mama, zambos salían. Entonces, es por eso que nuestra historia nos dice que la gran mayoría de los peruanos somos mestizos. ¿Por qué? Porque los españoles se quedaron con las indias, las agarraron a la fuerza. Es por eso, y eso en qué especialmente se da en Cusco, Cajamarca. Si usted ha dado cuenta, los cajamarquinos, la mayoría son tez clara, blancones. Mira cómo va la historia, hasta hoy en día lo podemos ver. ¿Qué más tenemos, Miss? Los trabajos durante el virreinato. Dice que en el ámbito económico, la principal actividad desarrollada en el virreinato era la minería. En la época inca, ¿qué era lo que ellos, la actividad era más? La agricultura, la ganadería, ¿cierto? Pero no, en el virreinato era la minería. ¿Por qué? Porque la minería les daba dinero, pues les daba oro, plata. El trabajo en la mina era desarrollada por aborígenes que pasaban entre 1 o 2 semanas sin salir de ellas condiciones realmente duras. O sea, las personas que se iban a trabajar duraban 2, 3 semanas sin descanso, sin ver a su familia, a nadie. ¿Mm? Es como que cuando tu papá se va a trabajar y tú no lo ves 2, 3 semanas. Imagínate de los incas, cómo estaban en ese tiempo los niñitos. Al menos tú tienes tele, te distraes con el celular, juegas. Ellos no, en ese tiempo era todo trabajo. ¿Mm? ¿Y qué productos eran traídos por los españoles? No creas que todo se consiguió acá en el Perú, ¿ah? No. Por ejemplo, el ganado vacuno, la lana, caprino, porcino, equino eran traídos de España. ¿Qué cereales? El trigo, la cebada, centeno. ¿Qué otros vegetales? La caña de azúcar, las lentejas, los garbanzos, los frijoles, lechuga, col, espinaca, apio, espárragos, zanahoria, nabo, beterraga, rábanos, bananas, naranjas, limón. Mira cuántas cosas ellos lo habían traído. ¿Mm? Desde España. Acuérdate que España fue el único país que él comercializaba, el único país que él tenía el poder. No cualquier país podía vender, solamente España era el que podía vender a otros países. ¿Cómo fue en ese tiempo? Ahora viene tu famoso oral. Niños, léeme la pregunta, acuérdate bien, de repente hay unas cosas que tienes que informarte y otras cosas que lo hablo en el video. Niños, cuídense mucho, cualquier cosa me mandan a mi WhatsApp, ¿ya?